peligro se encuentra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación advierten que buscan para matarlo. Omar Hamid García Harfuch, esto es personal contigo, no con el gobierno. Y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. El combate a grupos del crimen organizado caracteriza la carrera de Omar García Harfuch. Una lucha que el viernes lo convirtió en blanco del cártel Jalisco Nueva Generación, contra el que ha asestado golpes relevantes, entre otros grupos criminales. El reloj da las 6:38 de la mañana. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, viaja en su camioneta blindada junto a su equipo de trabajo. 2 guardaespaldas vestidos con traje negro y equipados con pistolas calibre .38 listas para la acción. El servidor público lee las noticias matutinas mientras repasa en su cabeza las actividades que le depara la jornada. Mientras tanto, los guardaespaldas van en silencio, en la tensa calma que suele anteceder al desastre. De repente, del interior de una camioneta bajan 20 hombres encapuchados. En ese momento, los sicarios abren fuego. Los guardaespaldas del secretario responden, desatando una balacera. Disparos, gritos e incluso la muerte de una transeúnte. En total, más de 400 balas fueron disparadas en esa mañana infame. Pero los sicarios cometieron un grave error. Dejaron a Harfuch con vida. Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Esta es la historia de una emboscada que cambió el rumbo de todo un país, pero también de una venganza personal entre un hombre y las organizaciones más peligrosas de la región. Lo que comenzó como un atentado terminó en una cacería. Recogieron más de 400 proyectiles, que es algo que los blindajes no están desarrollados para eso. Mándame unas unidades, Sandro, unas 12. Desde hace décadas, México se enfrenta a una amenaza interna que parece no tener solución: el narcotráfico. Con el correr de los años, los cárteles que comenzaron como grupos de criminales inexpertos que pretendían vender unos cuantos kilos de cocaína, se transformaron en organizaciones transnacionales que comercian toneladas de sustancias ilegales a través de numerosas fronteras. Pero para mantener ese imperio en marcha, cada frente ha tenido que constituir brazos armados compuestos por violentos sicarios dispuestos a matar a la orden de sus jefes. ¡La verga los papás! ¡La verga los papazos! ¡La verga la blindada! Este negocio turbulento se encuentra en guerra perpetua. Los cárteles compiten de manera salvaje sin tregua ni misericordia, transformando las comunidades de México en zonas devastadas por la violencia. En ese contexto emerge como principal amenaza el cártel Jalisco Nueva Generación, fundado hace casi 15 años por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, un capo que inició su carrera como asesino al servicio del Cártel del Milenio, pero que pronto construyó su propia leyenda sangrienta. El CJNG, 4 siglas que lo identifican, es responsable de matanzas, asesinatos y toda clase de crímenes aberrantes. Ante esta problemática era esperable que el gobierno mexicano recurriera a personas especializadas y decididas a tratar de ponerle un punto final a ese infierno. El hombre indicado era Omar García Harfuch. Creo que hubiera sido muy irresponsable de mi parte que en un momento de adversidad, prepararte toda la vida para un momento, y que en un momento de adversidad pues digas ya no porque ya se puso feo.
Y creo que es en esos momentos de adversidad donde tienes no solo que continuar, sino continuar con 10 veces más fuerza y más ganas. Omar García Harfuch, quien desde el 1 de octubre de 2024 actúa como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de organizar y llevar a cabo la guerra contra el narcotráfico. Si bien Harfuch proviene del ámbito del derecho, algo que es clave para su gestión y los operativos que lleva a cabo, lo cierto es que se especializó en materia de seguridad, formándose tanto con la ATF de Estados Unidos como con la Policía Federal Preventiva de México. Desde su ingreso a la fuerza policial en 2008, su carrera ha ido en constante ascenso, pasando de ser comisionado de investigación criminal a jefe de policía en la Ciudad de México antes de recibir su rol actual como secretario de Seguridad. En otras palabras, es una persona con años de experiencia y con una probada habilidad estratégica en términos de seguridad pública. Es por eso que luego de asumir como presidenta, Claudia Sheinbaum lo eligió como el hombre adecuado para ser la punta de lanza contra el crimen organizado en zonas críticas del territorio mexicano. Más que este tipo de operativos, más que para terminar con la droga, inician por la violencia que genera en la ciudad. Lo que queremos es, el combate diario que estamos teniendo es para reducir la violencia y la delincuencia en general en la Ciudad de México. Sobre cuántos grupos hay, no me gustaría hacer una declaración irresponsable de mi parte, ya que tenemos diversas células, grupos en investigación en curso. Su labor rápidamente fue reconocida por el mundo de la política y la sociedad civil, pero también por el mundo del narcotráfico. Los cárteles veían en Omar García Harfuch una amenaza que podría poner en jaque sus negocios. Es por eso que decidieron tomar el toro por las astas con una contundente amenaza al secretario de Seguridad. Y para que sepas, Omar Hamid García Harfuch, esto es personal contigo, no con el gobierno. Y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. El mensaje que acabas de escuchar estaba firmado por el antes mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual se transformó en un enemigo personal de Harfuch. Es que el CJNG tiene una política bastante particular que lo diferencia de otros grupos similares. Es increíblemente agresivo y voraz con su expansión territorial. Los hombres del Mencho consideran que la única forma de dominar es estar en constante enfrentamiento y captura de plazas, derramando sangre de enemigos, pero también de inocentes a lo largo del país. Es por eso que Harfuch los posicionó como el principal objetivo de su trabajo, buscando desbaratar las células y arrestar a los principales ejecutores e ideólogos de sus acciones. Mediante importantes operativos e ignorando las violentas amenazas, el secretario fue cumpliendo su promesa de erradicar el crimen organizado en zonas estratégicas. Esta secretaría tuvo conocimiento a través de las denuncias de habitantes de la zona que existían personas armadas, generadores de violencia, disparos de arma de fuego, venta de droga, entre otros actos delictivos. Ante las denuncias de los habitantes del predio, ubicado en la avenida Peralvillo, Colonia Morelos, efectivos de las dependencias mencionadas ingresaron a diversos inmuebles por medio de la autorización judicial. En un primer y segundo domicilio, fueron localizados 2 laboratorios para la confección de narcótico sintético. Se aseguraron cerca de 50 kilos de precursor químico, aproximadamente 2,5 toneladas de marihuana, así como 20 kilos de cocaína. Este material corresponde a una de las tantas conferencias de prensa en las que Omar García Harfuch presentaba a la ciudadanía sus logros durante la guerra contra el narcotráfico. En aquella ocasión no se trataba de hombres del CJNG, sino de integrantes de una violenta célula de la Unión Tepito, una organización que actuaba en Ciudad de México y que era responsable de numerosos hechos violentos, incluyendo muertes, secuestros y, por supuesto, venta de droga. Lo particular de aquel arresto y una de las cualidades que más han distinguido a Harfuch en su carrera es que actuó pese a saber que gran parte de los delincuentes estaban aliados a policías y autoridades locales.
Esta secretaría tuvo conocimiento de la colusión de este grupo delictivo con autoridades de la Ciudad de México, las cuales posiblemente daban protección a esta organización, por lo cual se tomó la decisión de operar a la brevedad, ya que una de las prioridades de esta administración es el combate a la corrupción. Cabe destacar que estas acciones se llevaron a cabo en estricto apego a derecho, sin uso de violencia ni afectación a terceros, y en todo momento fueron respetados los derechos de los detenidos. Este es el factor que convierte a Omar García Harfuch en un elemento de caos dentro del infame ecosistema del narcotráfico. Si hay algo que no tolera es la coalición entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad. Está claro que en México sería imposible la existencia de cárteles de semejante alcance sin un grado de cooperación de policía y ejército. Es una verdad dolorosa que cubre con un manto de desconfianza a todos los servidores. Sin embargo, en este caso, Harfuch no lo iba a encubrir. Evidentemente, si se aseguraron esa cantidad de armas en una zona céntrica de la ciudad y esa cantidad de drogas porque gozaban de la protección de alguien, de alguna autoridad de la Ciudad de México, mismo que también estamos investigando en estrecha colaboración con la Procuraduría General de Justicia. No lo vamos a ocultar de ninguna manera y lo vamos a transparentar en su momento cuando tengamos exactamente definido quiénes son los que protegen a este tipo de grupos criminales. Harfuch se transformó en una gran molestia para el negocio narco. Es por eso que en las entrañas de la bestia se fue coagulando una idea infame que los capos saboreaban cada vez con más gusto. ¿Qué tal si el heroico secretario incorruptible fuese brutalmente asesinado? Después de todo, la honestidad no hace que los hombres estén blindados a las balas de alto calibre. Debido a las reiteradas amenazas contra su persona de parte de organizaciones delictivas, Harfuch tenía que viajar con 2 guardaespaldas. Sin embargo, no dejó que eso obstaculizara su labor. Harfuch tenía la cómoda opción de trabajar desde su casa, pero no le quería dar esa satisfacción a los criminales. Lo que el servidor público no tuvo en cuenta es que los cárteles no olvidan. Los cárteles no perdonan, y cuando alguien se interpone en su camino, saben exactamente cómo responder. Regresemos a la mañana del 26 de junio de 2020 en Ciudad de México, una de las metrópolis más ajetreadas y transitadas del planeta. En torno a las 6:30 de la mañana, Omar García Harfuch partió a bordo de una camioneta blindada rumbo a sus oficinas ubicadas en la zona rosa. En aquella mañana todo marchaba con normalidad. El ritmo de Ciudad de México apenas estaba comenzando, por lo que aún no había tráfico excesivo ni una marea de personas con destino a sus empleos. Harfuch había seleccionado ese horario justamente por la facilidad para conducir con relativa cautela. Cuando la camioneta estaba a punto de cruzar la calle Monteblanco a la altura de la avenida Paseo de la Reforma, una de las más emblemáticas de la ciudad, el vehículo que transportaba al secretario fue cruzado por otro carro de gran tamaño, un pequeño camión con una sorpresa mortal en la parte trasera. Harfuch y los 2 policías fueron testigos del horror cuando más de 20 hombres armados descendieron del vehículo. Eran sombras oscuras vestidas con chalecos tácticos y con rifles de asalto en sus manos. Parecían un escuadrón de fusilamiento y la víctima que tocaba en esas primeras horas del día era Omar García Harfuch. Los delincuentes rodearon el automóvil y abrieron fuego regando de plomo a su objetivo. Más de 400 balas fueron disparadas en contra del auto que transportaba al secretario de Seguridad. Acabamos de mostrarte un video tomado por un vecino de la región
que justamente se encontraba trabajando cuando de repente la tormenta de balazos se apoderó de la comunidad. El estruendo provocado por los sicarios asesinos resultó espectacular. Era como un grito de guerra en la forma de cientos de cartuchos dirigidos hacia el hombre más importante en la dolorosa lucha contra el narcotráfico. El atentado fue tan agresivo que ellos los encerraron primero, ¿cierto? Entonces vemos un camión con 20 personas, fuego directo frontal sobre el vehículo y vemos otro vehículo que lo cierra para atentar contra la parte posterior. Lo que hacen ellos es que atentan contra el parabrisas para nublarlo, para dejar sin visibilidad al conductor y de paso la parte posterior, y adicional van por la parte lateral donde según los medios dicen que primero atentan contra las llantas para que el vehículo quede inhabilitado. El plan de los sicarios fue altamente efectivo. Se trataba de profesionales que habían sido entrenados específicamente para aniquilar al referente de la seguridad. No solo impidieron la huida del vehículo, sino que el segundo carro se atravesó por detrás para cubrir con fuego el espejo trasero. Por un lapso de varios minutos se escucharon las detonaciones en los alrededores. Los impactos de los proyectiles ocasionaron que el interior de la camioneta se llenara de humo, lo que dificultó la respuesta por parte del funcionario para repeler la agresión. El coche del secretario se había transformado en un ataúd metálico con ruedas. Nadie podía quedar con vida luego de casi 3 minutos de disparos constantes. Se contabilizaron más de 400 balas que transformaron a la camioneta blindada en un mar de casquillos, vidrios rotos y sangre. Contra todo pronóstico y más allá de la brutalidad de los sicarios, Omar García Harfuch sobrevivió al atentado. Los asesinos huyeron pensando que lo habían aniquilado, pero el secretario solo sufrió heridas en la clavícula y en la rodilla. Fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde le extrajeron el plomo y le curaron los impactos. Mientras tanto, la policía patrullaba las calles tratando de atrapar a los responsables, aunque sin demasiado éxito. Ese mismo día por la noche, el propio Harfuch habló sobre su estado de salud en redes sociales, informando que su intervención quirúrgica había salido bien. Si bien sobrevivió, un atentado de esa magnitud jamás culmina con saldo positivo. ¿Qué te motivó, Omar, para, una vez cuando sobreviviste a ese ataque, decir yo quiero seguir defendiendo a la ciudadanía? El amor que tenemos por servir al país, que fue la primera pregunta, Sí. pero también la responsabilidad con miles de hombres y mujeres policías que todos los días se arriesgan. Durante la ráfaga de balas fallecieron los 2 escoltas policiales que acompañaban a Harfuch, como también una mujer que conducía un vehículo y fue alcanzada por proyectiles. 3 muertes dolorosas. En el caso de los guardias, cayeron en cumplimiento de su deber. En cuanto a la transeúnte, fue víctima inocente de la furia que desatan los cárteles en México. Sobre el ataque y los decesos, habló la entonces alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La investigación está en curso y estoy convencida que darán resultados para llegar a los responsables que ordenaron esta agresión y que se haga justicia. A las familias de estos 2 valientes policías les envío mi más sentido pésame y decirles que no van a quedar desamparados. Lamentablemente también perdió la vida una mujer que transitaba en un auto por la zona. Estuve en contacto con la familia para darles
todo, absolutamente todo el apoyo que necesiten. La supervivencia de Harfuch estuvo dada por una combinación de blindaje del vehículo, falta de puntería de los criminales y, por supuesto, una enorme cuota de fortuna por parte del secretario. Lo cierto es que varios de los cartuchos empleados por los sicarios fueron capaces de penetrar la protección de la camioneta del funcionario. O sea, no era un vehículo preparado para esto. Y sí fue atacado con armas que sobrepasaban la capacidad del nivel del blindaje. O sea, en todos los casos, el Barrett es un proyectil de .50, dispara un proyectil .50 bastante potente, y si la punta es perforante del blindaje. Claro, sabiendo qué tipo de armas emplearon, surgió la siguiente pregunta: ¿qué frente era capaz de orquestar algo de este nivel? De inmediato, todas las hipótesis estuvieron marcadas por las mismas 4 infames letras: CJNG. No solo había un largo historial de amenazas del cártel hacia la figura de Harfuch, sino que el accionar desfachatado y la violencia empleada encajaban a la perfección con el perfil de la organización fundada por Nemesio Oseguera Cervantes. Con el correr de los días, la investigación del atentado fue arrojando nuevos indicios, como este material registrado por una cámara de seguridad, en el cual se puede ver al grupo responsable instantes antes de que realicen el operativo de asesinato. Resulta increíble observar semejante cantidad de sicarios bien armados en plena ciudad, aguardando el momento adecuado para emboscar a un servidor público y bañarlo de plomo. Pero así actúa el CJNG, con total descaro y salvajismo. De esa manera lograron asesinar cientos de policías y militares a lo largo de los años, y por eso se transformaron en uno de los objetivos prioritarios del propio Harfuch. Pero el atentado también tuvo un efecto colateral que afectó a los propios perpetradores, ya que el secretario no solo sobrevivió, sino que ahora era él quien iba a darle el siguiente golpe. La cacería estaba a punto de comenzar. Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que, al igual que su servidor, estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra ciudad viva en paz. Durante los meses subsecuentes al ataque, Harfuch colaboró con diversas agencias nacionales para concretar operativos de captura que rompieran los lazos del narcotráfico. Él no solo quería vengarse de quienes lo emboscaron y asesinaron a sus escoltas, también quería enviar un mensaje a todo el ecosistema delictivo, y el único lenguaje que se habla en ese universo es el de la violencia. Para tener un parámetro de ello, veamos tan solo una de las tantas confrontaciones entre sicarios y policías. No van a pegar a la Las redadas para capturar narcos nunca son prolijas ni perfectas. Cuando se combate a una bestia de 1000 cabezas, es necesaria una larga planificación, pero también saber que se van a correr riesgos importantes y que los elementos involucrados estarán al filo de la muerte. Es que del otro lado se encuentra un enemigo formidable que posee miles de sicarios bien armados a su servicio. Omar García Harfuch se encargó personalmente de planificar y dar órdenes concretas que derivaron en arrestos de alto perfil como la captura de El Ricky,
uno de los importantes líderes del Cártel del Noreste. De esta manera, la figura del secretario que sobrevivió al atentado para transformarse en la peor pesadilla de los criminales fue tomando forma. Los capos jamás se hubieran imaginado que al tratar de asesinar a un servidor público, iban a ganarse a un enemigo implacable, con el entrenamiento y la preparación necesarias para llevar a cabo esa compleja y dolorosa guerra contra el narco, de manera efectiva y logrando resultados concretos. Cada captura era un golpe a los cárteles, cada redada una victoria. Pero en la guerra del narco, cuando la corrupción se infiltra, la diferencia entre quién persigue y quién huye es solo una cuestión de perspectiva. La delgada línea entre el gobierno y el crimen es tan fina que a veces ni siquiera existe. Como te adelantamos, hace años que México sufre no solo el problema del narcotráfico, sino también el de la corrupción. Es que se ha comprobado que altas esferas de la política y las fuerzas de seguridad están aliadas a diversos grupos delictivos, conformando una tenebrosa red de negocios y mentiras que someten a la población. García Harfuch parece no ser la excepción. A medida que su perfil crecía, surgieron denuncias y acusaciones provenientes incluso desde el seno del narcotráfico. Eran versiones que relacionaban al secretario de Seguridad con organizaciones delictivas, afirmando que había percibido dinero, órdenes y que había colaborado con diferentes agrupaciones, tanto en el pasado como en el presente. Desgraciadamente, esto es algo bastante frecuente en México, pero nadie se imaginaba que ese guerrero impoluto pudiera ser manchado por el fantasma de la corrupción. El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011, quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Al final, la Dirección General de Control de Confianza llegó a una conclusión. En la parte inferior derecha del reporte integral de evaluación puede leerse, con letras mayúsculas, la frase definitiva: Omar García Harfuch no cumple con el perfil. Previamente te comentamos que el CJNG elige la guerra y la destrucción como arma de conquista, pero esa no es la única táctica empleada en México. Por ejemplo, frentes como el Cártel de Sinaloa operan de otra manera, tratando de generar influencia y comprar a importantes sectores de la política y la policía. Por supuesto que usan la violencia y el asesinato, pero también el soborno y la confabulación con servidores públicos que se transforman en empleados de capos como Joaquín El Chapo Guzmán. Esto quedó de relieve con las declaraciones de múltiples exmiembros de dicho cártel como Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, quien se transformó en testigo de las fuerzas estadounidenses y reveló muchas de las alianzas de Sinaloa. La periodista Anabel Hernández pudo entrevistar al hijo del criminal conocido como el Mini Lick, quien le reveló algo muy tenebroso sobre el propio Harfuch, quien estuvo a cargo de la detención de su progenitor. Que Omar García Harfuch recibió según Mini Lick, al menos $800,000 de sobornos por parte de los chapitos para que hiciera esta detención. Lo curioso es que antes de que Omar García Harfuch detuviera al licenciado, había intentado cobrarle sobornos. Esto apunta a que las detenciones milagrosas del secretario eran solo una extensión de las guerras perpetradas por facciones narco. De esta manera, el Estado mexicano es un mero ejecutor de las intenciones de criminales que pagan con dinero por la lealtad de presuntos hombres nobles.
Los cárteles no solo dominan las calles, dominan las instituciones. No necesitan imponerse con balas cuando pueden gobernar con votos. La historia de Omar García Harfuch no es solo la de un hombre que sobrevivió a la muerte, sino la de un país que está atrapado entre dos fuegos, el del crimen organizado y el de la política. La corrupción ha consumido de tal manera a las autoridades que ya es imposible distinguir entre funcionarios públicos y narcotraficantes. Quien parece un héroe, bien podría ser un villano clavando un puñal en la espalda de su propio país. Por el momento, la actual presidenta de México ha desestimado las acusaciones en contra de su asesor de confianza en materia de seguridad. La candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, que no tiene sustento, no tiene base, nada. No es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo. El sistema ha permitido una y otra vez que las estructuras de poder e instituciones se entrelacen con el crimen. ¿Es posible una lucha real contra el narcotráfico cuando quienes deben combatirlo parecen formar parte del juego? Más allá de esa duda general, el debate sobre la verdadera naturaleza de hombres como Omar García Harfuch sigue siendo objeto de debate en México. ¿Héroe o villano? ¿Cuál es tu veredicto? De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.